Buenas tardes, mi nombre es Heidi Joana Peña Peña, mi compañera María Fernanda Vera. Estudiamos en la Universidad Uniminuto de Dios Convenio SENA, inscritas en el programa Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, con ficha 661877. Hoy vinimos a darles una breve explicación sobre qué son bases de datos, tipos, motores gestores de bases de datos y en sí todo sobre bases de datos. Una base de datos es un conjunto de datos persistentes que es utilizado por los sistemas de aplicación de una empresa dada. Aquí el término empresa lo utilizamos como un término genérico, es decir, conveniente para identificar cualquier organización independiente de tipo comercial, científico u otro. Una empresa podría ser solo un individuo con una pequeña base de datos o todo un consorcio similar con una gran base de datos compartida, o todo lo que se ubique entre estas dos opciones. ¿Para qué sirve una base de datos? Una base de datos sirve para ordenar, acomodar y tener libre acceso a la información, sea cual fuere. Un ejemplo de esta es los registros que se tienen en un hospital en cuanto a pacientes, o también puede ser los registros de medicamentos que se les entregan a los pacientes. Continuaré explicando los diferentes tipos de bases de datos que existen. Tenemos los tipos de bases de datos referenciales, tipos de datos de bases multidisciplinares, tipos de bases de datos especializados, existen los nacionales y existen los internacionales. Y existen los tipos de bases de datos documentales. Un sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos permite la definición de las bases de datos y también la elección de la subestructura para su aplicación y respectiva búsqueda, ya sea a través de medios interactivos o a través de un lenguaje de programación. Un sistema gestor de base de datos relacional permite al usuario la descripción de los respectivos datos que serán almacenados en una base de datos. Unos ejemplos de los diferentes sistemas gestores de base de datos pueden ser MySQL, Microsoft SQL Server y PostgreSQL. La integridad en una base de datos. La integridad en una base de datos es la corrección y exactitud de toda la información en ella, así como la seguridad que brindan en el sistema de base de datos. Es decir, que los diferentes usuarios pueden interactuar en un tiempo paralelo. Voy a explicar cómo está compuesta una base de datos. Una base de datos está compuesta por tablas, campos, registros, claves, consultas, formularios, informes y la base de datos relacional. Voy a explicar brevemente cada uno de estos. Primero, tablas. Es la estructura fundamental de una base de datos relacional. 2. Campo. Es el componente de una tabla que contiene un elemento específico. 3. Registro. Es un conjunto de datos o atributos acerca de una persona, de un evento o un lugar en específico dentro de una tabla. 4. Clave principal. Identifica de manera única un registro. 5. Consultas. Es la acción por la cual se procede a buscar o sacar información dentro de una base de datos. 6. Formularios. Es el formato por el cual se modifica, se ingresa y se elimina información de acuerdo al requerimiento del usuario. 7. Informes. Es usado para imprimir los registros dentro de una base de datos. Y 8. Una base de datos relacional. Es la que captura las informaciones y la convierte en tablas.